Yo con esto que voy a leer ahora mismo, que puede ser un poema, puede ser Esto es dos, último, ¿no? quiero rendir un justísimo y merecidísimo homenaje A bailar. sí, Bueno, me estáis grabando bien, que esto quiero que mandárselo después al amigo Manuel Ballesteros, que es un poeta leonés de origen astorgano, se llama Manuel Ballesteros Alonso. Su familia tiene claros precedentes literarios. José María Luengo pues está dentro de, creo que fue, bueno, muy cercano a su familia, creo que familia incluso. Y él fue de los, cuando tenía 17 y 18 años, fue de los fundadores en León de un grupo poético que se llamó Yeldo, que tuvo una gran resonancia en su momento, hablamos de los años 70, 71, por ahí, editó una revista muy importante, fue continuación de la tradición lírica que ha habido siempre en León, y luego el grupo sufrió diversas suertes, de esos que lo fundaron todavía hay dos militantes en la literatura, que son el mismo, Manuel Ballesteros, y Enrique Álvarez, que es un novelista reconocido y autor de libros de narración corta también, y bueno, han sido los dos que han continuado por esta senda maravillosa de la literatura. Y él pues ya tiene una obra poética, como veis, bastante completa, tiene 61 años todavía, o sea que yo le gano por... Y es un autor que, como no está muy dentro de la farándula, pues no es conocido para quien le gusta la poesía y para quien entiende de poesía. Lo digo así, sin ánimo de más cosas. Bueno, y curiosamente publicó hace no mucho un libro de poemas enteramente dedicado a la Eneida. Y ya que estamos en estas, si soy capaz de encontrarlo, voy a leer un poemita, o quizá dos, si soy capaz de encontrarlo. Que es que no se puede dormir tampoco estos días, porque luego... Vale, 355. Ya nos tenemos que ir, ¿eh? Bien. El libro de poemas, que está dentro de su obra completa, se titula Lectura... Yo creo que voy a leerlo mejor así. Lectura de la Eneida, 2005. Está publicado este libro, que está incluido dentro de sus obras completas. Yo creo que escribirá más cosas, ¿eh? Yo creo que escribirá más cosas. Paseas por las páginas de un libro y encuentras muchas frases que podrías haber escrito o dicho que has pensado. Como esos viejos rostros conocidos que te salen al paso en las ciudades donde antes has vivido y que visitas sorpresas en la ciénaga del tiempo. O esos otros recuerdos del futuro que te asaltan a veces cuando suena lo que ahora estás viviendo a cosa antigua, a cosa ya vivida y se confunden lo de antes, lo de hoy y lo de luego. Te internas en las páginas de un libro, la Eneida, por ejemplo, y nadie sabe ni cómo ni por qué ya estabas dentro. El viaje es de retorno. Aunque parezca que las naves señalan hacia Italia y que surcan el mar buscando costas desconocidas, playas, bosques, islas solitarias, ajenas, donde nunca hayan puesto sus pies hombres troyanos. Aunque ya no seamos más que un pueblo derrotado y errante, al que le queda muy poco que perder, que mira solo por su futuro con el ansia de al fin desembarcar y hallar reposo. Sabemos, sin embargo, que detrás de nuestra desventura hay otras fuerzas. Igual que si debajo de las naves nos llamase una voz, que si el espejo marino de las aguas transparentes guardase en su interior sombras antiguas y hubiese una calzada bajo el mar, un camino de piedra que guiase los barcos hacia Roma, hacia la patria. La ira de los dioses desbarata constantemente nuestros planes, tuerce caminos y deseos para hacer laberintos difíciles. Levanta tempestades, nos empuja hacia nuevos lugares, remolinos y rocas, crea monstruos, nos regala oscuridad y luz, playas y cuevas en que seguir viviendo. Se complace en destruir con guerras las ciudades en las que fuimos niños.
No permite que vivamos en paz, inventa ofensas imposibles, infantiles, discordias que nadie deseaba. Nos mantiene viajando, siempre en vela, tras el rastro borroso de la patria que quedó hundida en el pasado. Solo ruinas. Los dioses son celosos y les gusta jugar, parecen niños con nosotros, que no les olvidemos. Nada habría esto que objetar si nuestras fuerzas fuesen como las suyas. Pero somos mortales. Alzan olas más altas que las naves y desiertos que quién puede cruzar. Trenzan amores que nos llenan de júbilo y discordias amargas que enseguida convertimos en guerras y en cadáveres. Engendran visiones y esperanzas que se vuelven después contra nosotros. Nos dan hijos que la muerte se lleva, nos regalan con cosas que no sirven de nada. Nos hacen navegar de costa a costa con promesas extrañas que entendemos a medias solamente. Y entre la niebla nos llevan, sin estrellas, ¿hacia dónde? Bueno, pues nosotros tenemos